mucho gusto. Soy Carmen. Bueno, nos hemos venido a Villarrobledo, concretamente a la calle La Estación, a ver una tienda que acaba de inaugurar Miriam sobre productos naturales, productos ecológicos, jabones, detergentes. Y bueno, pues este vídeo es un poco para presentaros, para que ella os cuente qué es lo que hace, qué es lo que vende y un poquito conocerte un poquito más para que nos enseñes tus productos y lo que podemos comprar aquí. ¿Dónde estamos? ¿Qué es Madre Natura? Esta tienda se llama Madre Natura. Cuéntanos, ¿por qué le viene ese nombre? ¿Por qué el nombre de Madre Natura? Pues por la madre naturaleza, porque es lo que más mi filosofía de tener una droguería ecológica, que es lo que realmente es este local, pues es cuidar la naturaleza, con productos que todo lo que tenemos es biodegradable y ecológico, por lo que no contamina las aguas, y nuestra mayor función es esa, el concienciar a la gente y ayudarle a optar por productos que no contaminen. Que nos cuidemos, pero que no contaminemos y que cuidemos nuestro planeta para que nos dure mucho tiempo. Bueno, pues cuéntanos, vamos a ver un poquito, a mí me gustaría ver la tienda, que me contaran los productos que tienes y pues saber un poco de tu trayectoria, cómo empezaste en todo esto. Pues yo te lo enseño. Venga. Vamos. Bueno, a mí me gustaría comenzar, Miriam, que nos contaras cuándo te empieza a ti esta pasión, porque yo creo que esto es más una pasión, aparte que era un trabajo, pero ¿cuándo empezaste con esto? ¿Cuándo empezaste y cómo? Pues yo realmente no empecé por la cosmética, empecé hace 6 o 7 años a preocuparme por el residuo que generábamos en la cocina y lo que contaminaban los productos de limpieza, y empecé por ahí, a cambiar todos los productos con los que usábamos para limpiar, hacerlos yo en casa ecológicos. Y a partir de ahí pensé, bueno, pues si podemos también llevar esto al baño, ¿qué pasa? A mí lo que me da mucha rabia del baño es que diariamente gastamos muchísimos envases y botes de spray que son muy contaminantes, aerosoles, y eso es algo que yo cuando me di cuenta decidí, esto hay que hacer algo, con esto yo tengo que hacer algo. A mí me daba mucha rabia gastar un bote de champú o de gel y un bote que estaba bien, tirarlo para comprar otro exactamente igual, para generar otro bote y otro residuo más. Entonces yo cuando me di cuenta de aquello dije, esto no puede ser. Y empecé a investigar y ahí fue cuando descubrí la cosmética en formato sólido. Y bueno, pues empecé a investigar y me di cuenta que podíamos hacer todo lo del aseo diario en pastillas. Y aparte todos los productos con los que se suelen elaborar este tipo de productos son naturales, a base de arcillas, de mantecas, de aceites vegetales. Entonces ahí me di cuenta que podía hacer algo muy chulo con esas dos cosas, con las dos cosas que son mi pasión por las plantas y por todas las propiedades que tienen, y aparte poder cuidar el medio ambiente, y el llevar eso a lo que es el aseo diario me apasionó, y ahí fue donde empecé a estudiar y a aprender a hacer este tipo de cosas. Y poquito a poco empezaste a elaborar cada vez más cosas. Claro. Y además es un tema que además no solamente puedes llevar al baño, sino que puedes llevar también a la cocina y puedes llevar a cualquier producto que puedas hacer en forma sólida, ¿no? La cosa está en hacerlo en forma sólida para evitar los plásticos. Eso es. Y utilizar productos naturales. Para evitar un envase, porque claro, así es un producto desnudo que no necesita ningún tipo de envase, como mucho le podemos poner una cajita de cartón para, bueno, pues cuidar un poquito el producto, pero nosotros ahora en este caso usamos cajitas que son de cartón y son biodegradables, son compostables, no tienen ningún tipo de tinta contaminante, entonces nuestro producto va adentro y la cajita luego la puedes echar a la compostera, la puedes reciclar y no estamos generando ningún tipo de residuo. De residuo, y además todo con cosas naturales que además nos van a cuidar nuestra piel, nuestro cabello y eso es. tal. Y además vamos a cuidar el medio ambiente y a los animales, porque todos nuestros productos que nosotras elaboramos y bueno, que tenemos en la tienda son veganos. No viene nada, deriva nada de ningún animal, no explotamos a ningún ser vivo, y bueno, y aparte al ser biodegradables tampoco contaminamos los mares. Entonces
intentamos también que el impacto hacia el planeta y hacia los animales sea el menor posible. O sea que lo tiene todo realmente la cosmética esta. ¿Y tú te acuerdas cuál fue la primera receta, el primer cosmético, el primer producto que hiciste? ¿Te acuerdas? Pues yo, el primer cosmético que hicimos, que lo hicimos mi hermana y yo, fue un jabón de sosa para limpiar el cuerpo. Fue el primero que empezamos por ahí porque vimos que... El jabón que llamamos de la abuela, el jabón clásico. Sí, pero con aceite limpio. Con aceite limpio. Claro, porque para lavar el cuerpo el jabón de la abuela de siempre, que se hace reciclando el aceite usado, no se debería usar para el cuerpo, porque al quemarlo, al cocinarlo, pierde todas sus propiedades el aceite. Entonces para la limpieza sí que nos viene bien, pero para el aseo diario no es un aceite apropiado para poder lavarnos nosotros. Para la ropa a lo mejor sí que nos valdría, ¿no? Porque nuestras abuelas lo utilizaban, sobre todo, reciclaban el jabón. Yo recuerdo cuando era pequeña mi abuela que hacía su jabón con el aceite que le sobraba y tal. O sea, la diferencia es que ahora utilizamos aceite limpio. Claro, porque si no, no nos va a aportar ese jabón propiedades al cuerpo porque las ha perdido al cocinarlo. ¿Y cómo aprendiste a hacer todas estas recetas? Porque cada receta es un mundo. Tú puedes tener una base para hacer el sólido, pero luego tienes que meterle, primero saber un poquito para qué sirve cada producto. Por ejemplo, la aloe vera, qué propiedades tiene, ¿no? El coco, qué propiedades tiene. ¿Cómo aprendiste a todo eso, a combinar los ingredientes y Claro, pues lo primero de todo es saber eso, cada ingrediente, las propiedades que tiene, para ya poder combinar unos con otros según las necesidades de cada producto. Yo realmente aprendí pues asistiendo a talleres, haciendo muchos cursos presenciales, online, a través de las redes. La verdad es que también la cosmética sólida lleva relativamente poco tiempo. Entonces las que nos hemos querido dedicar a eso, nos hemos puesto a curiosear, tampoco nos hemos encontrado mucho material, porque es un formato que cuando yo empecé hace 4 años ya a aprender a hacer todas estas cosas, no había mucha información. Realmente yo como he aprendido es con el ensayo y error, practicando muchísimo, haciendo mis propias fórmulas y cambiando ingredientes, sumando arcilla por un lado, aceite por otro, hasta conseguir la textura que yo quería de cada producto. Imagino que lo has tenido mucho conejillo de indias. Sí. La familia imagino bastantes. Que habrán probado absolutamente todo. Han probado muchas cosas. ¿Has dejado alguno calvo? No, de momento. No ha perdido nadie el pelo, ni le ha pasado, ni le ha salido ninguna erupción, ninguna cosa así. Nada. No has desgraciado a nadie con tus pruebas. Lo bueno de la cosmética natural es que es una cosmética bastante segura. Porque como al no llevar químicos y ser cosas... sí que te pueden afectar si te pasas o tal, pero si tú tienes una base y sabes más o menos el porcentaje que le tienes que echar de una cosa y la otra, es difícil equivocarte. Es difícil, puesto que somos naturaleza, si le ponemos un producto natural, naturaleza con naturaleza, como que casamos bien, ¿no? Exactamente. La cosa es así. Es interesante, muy interesante. El tema me parece muy apasionante. ¿Y cómo pensaste, porque imagino que esto surge por un hobby, como tú has dicho, pues un interés por no contaminar y por el propio reciclaje de tu casa? ¿Y cómo pasas de ese hobby a, a lo mejor me puedo ganar la vida con esto, a lo mejor puedo vender esto, puedo ayudar a otras personas a concienciar y a ofrecerle mis productos? ¿Cuándo haces ese cambio? ¿Cómo surge en ti? Pues surge también por el paso del tiempo, al ver que... Pues aquí tengo que agradecer a mis amigas y a mis familiares que hayan querido probar mis productos y gracias a eso me animaban a hacer más. Ellos me han ayudado mucho a mejorar las fórmulas y a probar mis productos para ver qué les gustaba más y menos, y a través también de las redes sociales me han animado mucho y he visto que es un producto que al final gustaba a la gente y ha tenido una buena aceptación. Entonces, con el paso del tiempo yo decía, jolín, pues si el jabón funciona, los champús también y la gente está contenta de mi entorno, ¿por qué no los demás también lo podían estar? Y ahí fue cuando me di cuenta de que de un hobby y una pasión que yo tenía podía hacer mi oficio. Que nada más bonito que juntar, una forma de vida que además sea tu pasión como hobby. O sea, me parece maravilloso poder dedicarte a lo que quieras. Yo la verdad que estoy muy contenta porque, claro, es algo que me ha gustado siempre. Creía que se iba a quedar algo en casa para mí y mis familiares y hacer 4 cosas, pero claro, cada vez vas haciendo más porque la gente te va demandando más cositas y hay muchos tipos de piel y muchos tipos de cabello, entonces tienes que hacer muchos productos distintos
y pues yo estoy muy contenta de poder formular cositas nuevas. Y Miriam, ¿qué dificultades has encontrado a la hora de abrir el negocio? Porque imagino que no tiene que ser un proceso sencillo de llegar, busco un local, abro... ¿no? Llevará sus cosas. Pues sí, la verdad es que empezando por el tema de ayudas, que tampoco es que haya mucha ayuda para los emprendedores o los autónomos y tal, y luego también es el tema del local. Claro, necesitaba un local donde yo pudiera cumplir las necesidades sanitarias que yo tengo que tener para poder elaborar mis productos, como los elaboro todos a mano de manera artesanal, y también tener un espacio para mi tienda. O sea, tú los elaboras aquí también, ¿no? Tu local también, tienes una trastienda o un... Tengo un obrador. Es un obrador, se llama Obrador, el sitio donde se así. elabora todo esto, Obrador. Nombre muy bonito. Claro que es un sitio que tengo desinfectado, con unas condiciones sanitarias específicas para yo poder elaborar todo esto sin que tenga ningún tipo de contaminación cruzada, un secadero aposta, una habitación para poder secar los jabones y que se curen durante un tiempo determinado. Y claro, pues no era nada fácil encontrar un local que tuviera tantas habitaciones y cumpliera los requisitos que yo necesitaba para poder llevar a cabo todo esto. Claro, luego lo controla Sanidad y tal, o sea que... Claro, sí. Que todo esto está elaborado con las condiciones máximas de, pues de eso, de higiene y de tal. Los jabones y los champús de eso tienen que tener también sus condiciones ambientales como los jamones. O sea, tienen que tener más o menos la temperatura constante y todo eso. Una curiosidad que me ha surgido así de momento. A la hora de elaborarlo, sí. Cuando elaboras un jabón tienes que tener una temperatura determinada para que la sosa baje de temperatura, y cuando tú mezcles las grasas con la lejía, que es la sosa con el agua, y tú las fusiones, eso tiene que estar siempre a ciertas temperaturas. Y el jabón, hasta el par de días, también tiene que estar a una temperatura correcta para que a la hora de cortarlo no se cuartee y como que, por explicarlo así, que se unan todas las fases que lleva el jabón y el jabón quede perfecto. Fíjate, no hay tanta diferencia entonces entre el queso y el jabón, visto así, que algunos jabones los que tienes aquí, ahora veremos algunos que nos los vas a enseñar, es que incluso son apetitosos. O sea, algunos los ves y dices, esto tiene que estar riquísimo. Imagino que habría que ponerles un mantenga fuera del alcance de los niños, ¿no? Porque son tan bonitos y tan... De hecho, como dato curioso, no es legal hacer un jabón con forma de alimento. Ah, claro. Porque como los aromas también atraen, que parecen de comida y tal, mucha gente se ha intoxicado comiendo jabón, creyendo que era o un cupcake o un trocito de tarta. Entonces, a modo decorativo, a lo mejor que sí que puedes hacer para cualquier regalo y tal, pero que tú no puedes comercializar un jabón que tenga forma de alimento. Claro, es una forma de, de prevenir. De prevenir cualquier intoxicación. Eso es. Bueno, Madre Natura lleva abierto ¿cuánto exactamente? Pues llevamos poco más de 15 días. Poco más de 15 días, o sea que es una bebé en pañales completamente. Total. Y en estos primeros días, que son muy pocos, ¿qué sensaciones o qué impresiones estás llevando de lo que puede resultar el negocio? ¿O cómo te ha acogido la gente en el pueblo? Cuéntame algo de estos primeros 15 días. Pues yo la verdad que estos primeros días estoy muy contenta, la gente está respondiendo bien. Teniendo en cuenta que es un producto nuevo que mucha gente desconoce, pero sí que entran y me preguntan y curiosean a ver qué hay, qué es esto de una droguería ecológica. La gente no lo sabe y pasa y me pregunta y ve todo lo que tenemos. Lo que también más le impacta a la gente es cuando le digo que yo los productos los hago a mano. Entonces ahí le dan como más valor al producto. Es que lo tiene. Y me preguntan, claro, porque yo sé cómo está hecho el producto. Entonces me preguntan por sus ingredientes, cómo los elaboro, las propiedades que tienen. Y la verdad es que el poner la tienda física, yo estoy muy contenta porque puedo atender a la gente como a mí me gusta. Porque puedes venir, mostrarme el pelo que tienes, pues tengo este problema en la piel o yo tengo esta necesidad. Entonces yo puedo ver realmente lo que tú puedes necesitar y aconsejarte el mejor producto para la afección o cualquier tipo de necesidad que puedas tener. Me parece perfecto y me parece una atención, bueno, el que puedes hacer las cosas y las hagas con tus manos, además se le pone amor, le pone mimo al producto y yo creo que eso también es importante a la hora de que siente bien el producto. El amor que tú le pones yo creo que llega a la otra persona que lo usa, ¿no? Y te ves dentro de, no sé, un año, 2, 5...
¿Cómo te ves dentro de unos años? Pues ojalá y siguiera en el mismo sitio. No pido tampoco más, la verdad, porque estoy muy contenta donde estoy, con la tienda física, acudiendo a mercados artesanales, que hago de vez en cuando. El viernes que viene me voy a un mercado fuera. O sea que sigues aprendiendo, sigues recopilando y sigues inventando cositas y recetas, ¿no? O sea, es algo que no vas a parar, no se para realmente, ¿no? No, esto siempre puedes seguir aprendiendo, mejorando el producto, haciendo productos nuevos. Esto si tienes curiosidad como la que yo tengo, nunca vas a parar de aprender y de hacer millones de pruebas y siempre intentar mejorar lo que ya tienes. Pues, ¿por qué no nos haces un recorrido por la tienda y nos cuentas? Porque hay muchas cositas diferentes, veo por ahí detergentes, hierbas. Cuéntanos un poquito qué tienes por la tienda o qué puede encontrar y en qué pase aquí a Madre Natura, qué es lo que puede encontrar y qué es lo que se puede llevar. Pues un tour. Pues por aquí tenemos, en la parte de aquí abajo de la tienda, tenemos nuestros productos que nos los cose Mari Carmen, de Atelier Telas y Costuras, que es de aquí de Villarrobledo. Y intentamos pues tener productos que suelen ser de un solo uso, pues nosotros los intentamos hacer ecológicos para que duren más tiempo. ¿Qué es eso? Estos son discos desmaquillantes. Discos desmaquillantes, me tengo que llevar discos desmaquillantes, bueno. Yo que estoy intentando ya no utilizar los discos de algodón, que generan tantos residuos, y estoy comprando ya pues compresas o gasas biodegradables y tal, me voy a llevar. Te vienen perfectas. Me voy a llevar. Mal empezamos, pero sí, me parece pues eso. Una maravilla. ¿Estos qué son también? Tenemos discos de lactancia. Anda, discos de lactancia. Para las mamás, para que sujetar la leche que se va goteando un poco el pecho tal y cual. Claro, para no manchar, en lugar de utilizar... los discos de algodón que venden también para eso. Que son muy contaminantes, al igual que las compresas, pues tenemos discos reutilizables, que tú los lavas cada día y los vuelves a usar y te duran pues casi toda una lactancia. Sí. Que valen perfectamente. Tenemos empapadores también, para los bebés, para los perretes, también todo cosido a mano por Mari Carmen. Y por aquí ya pasamos a los productos de Madre Natura. Tenemos nuestro desodorante floral, bálsamo labial. Claro, el envase también es biodegradable, es cartón. Es cartón craft reciclado. Es en stick, ¿no? El sí. Son stick. Bálsamo labial, hidratante, protector y nutritivo. El desodorante sin aluminios, transpirable, porque cosas antitranspirables muy mal para nosotras, y nada, con un aroma floral. También tenemos por aquí cepillos de dientes de bambú, que elegimos esta marca porque todo lo que ganan ellos, el 10% lo destinan a plantar árboles. Y nos pareció muy interesante y optamos por traer esta marca. Claro. Aparte de cuidar el planeta, pues es interesante colaborar. Claro, todo lo que podamos colaborar. Reciclarlo y en arreglarlo un poquito de lo que no hemos estropeado ya. Eso es. ¿Y pasta dental? Y también. Pasta dental que la hacemos también nosotras a mano, que viene en pastillas chiquititas. ¿Son pastillas? Son pastillas, se pueden masticar y con eso ya te frotas y... Te frotas tomas la pastilla, la masticas, ¿no? Te lavas con el cepillo. Me parece muy interesante, muy interesante. Por aquí tenemos inciensos también naturales, todos con aromas a plantas. Tenemos bastoncillos hechos de bambú, en lugar del palo que sea de plástico, son de bambú y de algodón. Cremas faciales a base de manteca de karité y aceite de almendras. Y por aquí tenemos nuestra zona de afeitado. La sección masculina, que no digamos que ellos no tienen lugar en Madre Natura. También para depilar, lo mismo nos vale para afeitar que para depilar. También es verdad. Tenemos la típica maquinilla de toda la vida, la que usaban nuestros abuelos, la clásica, que se le pone en hojas de afeitar, y esto es una maquinilla pues para toda la vida. O sea, eso y dejamos de generar tanto plástico con las maquinillas convencionales, que eso al final contamina un montón. Entre el plástico y las hojas que lleva de acero, eso al final al medio ambiente... Contaminación pura y dura. Sí, no le hace ningún favor. Estoy viendo la crema esta que tienes aquí. Crema lleva karité y rosas. Sí. Esto para las chicas de piel madura, para mantener la hidratación, tiene que ser una maravilla. Pero es que la naranja tiene una pinta con aceite de almendras biológicos. Me parecen muy sugerentes estas cremas. Me parece que voy a pescar más de una cosita de aquí.
También tenemos el jabón de afeitar, que este también lo hemos formulado nosotras. Está formulado con arcilla blanca y urea, que no hace espuma, hace crema. Entonces es una crema que ayuda a rasurar sin cortarnos. Y aparte, si por lo que sea te puedes cortar, que es algo que puede pasar, te protege para no tener infección, sí, para que no se te infecte y se te cierre la herida lo antes posible. Y aunque podemos pensar en el hombre, esto para nosotros las piernas no va de perlas. Por supuesto, yo porque lo para utilizo hacer las también piernas en casa. tiene que ser maravilloso, además que las tiene que dejar suaves, ¿no? Por la Sí. composición que tiene, todo no. Tiene aroma a limón, a bergamota y a menta. ¿Se puede oler? Sí. Ay, huele a vida. Estas cosas me huelen a vida. A fresco, a limpio, a natural. Huele natural. Por aquí abajo tenemos nuestros limpiadores faciales, que también son desmaquillantes. Tenemos para piel sensible, mixta y normal, y para piel grasa. Anda. Están elaborados cada uno con una arcilla diferente, según la limpieza, la profundidad de la limpieza que queramos realizar. Están hechos con arcillas o con harina de avena. Y con hidrolatos y aceites diferentes, según el tipo de piel. Pues eso, según la temporada. Más cosillas por aquí. Tenemos esponjas, tenemos saquitos de sisal. Esto nos pareció muy interesante traerlo porque son esponjas, todas están hechas de lufa. La lufa, mira, aquí se ve ¿Qué una es la lufa? Se ve una pepita. ¿Qué es La lufa es una calabaza. Ah, es una calabaza. Esto es calabaza. Es una calabaza seca. Ah, por aquí tendríamos las pepitas aquí dentro. Sí, sí de se la ve. calabaza. Se ve, mira, esta se O ve sea, mejor. esta es la carne de la calabaza, por así decirlo, entre las Eso es. pepitas y fuera su... La pelan, la secan y obtenemos una esponja que es totalmente natural y biodegradable. Y esto lo mojas, claro, y se queda blandito. Se queda blandita. Anda. Qué original, no lo he visto nunca. Son calabazas. Nuestras manoplas también están hechas de las mismas calabazas. Cualquier esponja que encontréis en nuestra tienda van a ser siempre de lufas. De calabaza, de lufa, Sí, una variedad de calabaza. de calabaza. No lo he Muy visto interesante. nunca. También tenemos por aquí nuestros champús, que tenemos 4 champús diferentes, de mandarina, de lavanda, de romero y limón y ylang ylang y bergamota. Cada uno para un tipo de Para un tipo cabello de diferente. cabello. Un tipo de cabello, tanto si es sensible o seco o tal. ¿Y cuánto viene a durar un champú de estos? ¿Cuántos lavados? Porque no son muy grandes, no se ven muy grandes. Lo bueno de estas pastillas es que están prensadas a mano, vienen muy compactas y una pastilla de 80 gramos, que son como las que tenemos nosotras, puede durar entre 80 y 90 lavados, como 3 botes de champú líquido. Son muchos, o sea que dura muchísimo. Sí, lo importante también es cuidarla bien, dejarla secar entre lavado y lavado para que no se deshaga la pastilla sola, cuanto más seca esté. Claro, pues la dejas en agua, se va deshaciendo. Claro. Elemental, como cualquier pastilla de jabón de los que hemos tenido, bueno, cuando éramos pequeños y tal, porque ahora incluso ya el jabón de las manos ya lo compramos en envase de plástico y lo que decíamos, el envase luego a la basura y contaminar. Y claro, para eso es ideal Tenemos las jaboneras, ¿no? jaboneras estas son de caoba. Y también tenemos pues a jaboner de lufa también, que el que no quiera tener jabonera, pues es una lufa Lo muy pones finita, ahí, así el agua se va a baja absorber la humedad, la propia lufa, y la y va a pastilla se conservar queda- la pastilla se queda perfectamente. seca. También tenemos acondicionadores, que estos- Flanes, chocolate y flan de vainilla. eso es, de cacao o de argán y bergamota, que también, igual que el champú, dura muchísimo tiempo. De hecho, el acondicionador dura mucho más tiempo que el champú. También se puede usar como mascarilla, no solo como acondicionador. Claro. Me parece muy interesante. También en pastilla. Y también tenemos para nuestras mascotas, nuestros compañeros Y aquí también de tenemos con casa. forma de huella. Tenemos el champú para los perritos y para los gatos también nos valdría, que son repelentes de insectos, ya que están hechos con aceites esenciales que repelen a los insectos. A El los aroma no les insectos. gusta y no van a acudir a picarles. Y el bálsamo para sus patitas, para que cuando las tienen irritadas también, su crema de manos. Es como su crema de manos Su crema de patas. y para la trufa también les vale, que se les seca mucho la nariz en verano y tal, pues antes de dar lugar a que se les agriete y les sangre, porque luego les duele mucho, si los hidratamos todos los días un poquito, no damos lugar a que eso ocurra y claro, pues luego tengan malestar. Ellos también tienen que tener su cosmética. Hombre, no podemos olvidarla. Por supuesto.
Y por aquí tenemos... Por aquí tenemos tratamientos capilares, tenemos También 5 es tratamientos. Estos son como arcillas. Son arcillas. Son plantas molidas, según el tratamiento es una planta u otra. Esta, por ejemplo, son pétalos de rosa molidos, aloe vera, flores de loto. Y de aquí para allá son todos tintes de henna, naturales. Todo está hecho a base de plantas, como la cúrcuma, la manzanilla, el idem. Todos son tintes naturales. De los que las chicas curly solemos o deberíamos usar, no usar tintes químicos. Es lo que deberíamos usar. Sí, aparte protegen mucho el pelo, lo fortalecen, nos dan volumen y la verdad es que usar este tipo de tintes son todo ventajas. Claro, sí, realmente es que además los pelos que huimos de tanto producto químico que hay, las siliconas, los sulfatos, los alcoholes, los tintes, claro, son química pura y dura y destrozan el pelo. Entonces, dentro de que las curly deberíamos mantener nuestro color de pelo, pero si queremos transformarnos, que todas queremos alguna vez cambiar nuestro color, sí, pues la henna por lo menos no nos, o la henna no nos perjudica. La variedad es asombrosa y aquí tenemos lo que yo digo, el postre. Bueno, no, tenemos por ahí otra sección. Dejamos el postre para el final, como yo digo, y nos vamos a otra sección y el postre lo dejamos para el final. Bueno, por aquí tenemos productos a granel, cosa también muy interesante. Claro. Para ir como yo cuando era pequeña, pues me acuerdo, pues mi padre tenía una tienda de comestibles y de cosas y me acuerdo pues que la gente iba con su botella a por el vino, a por la gaseosa, a por el aceite. Entonces era pues eso, te ibas con tu envase y pedías la cantidad de envase. Y yo veo que esto que hemos vuelto a aquello, no lo teníamos que haber perdido. La verdad es que no lo teníamos que haber perdido, nos hubiéramos ahorrado mucha contaminación estos años. Ellos realmente lo hacían mejor que lo que estamos haciendo nosotros ahora. Sí. Además fastidia un poquito el planeta poco a poco. Y aquí tenemos suavizante, detergente, detergente, lavadero hiperergénico para gente que tiene problemas, que hay muchísimas dermatitis, sobre todo en niños, hay alucinantemente muchísimos niños con dermatitis atópica, deben utilizar... Suavizante también hemos traído hiperergénico, detergente y suavizante. Sí. Para los bebés también, para no dar lugar también a que tengan ese tipo de alergias. Antes de tenerlas, pues es interesante prevenirlas. Sí. Y con este tipo de productos. Los productos. champú y geles y tal, para los bebés los podríamos utilizar fácilmente, porque son cosas naturales, ¿no? Según el producto, porque los aceites esenciales no están, según en qué concentración... recomendados para menores de posiblemente 3 años. Eso es. Digo, me suena algo de los 3 años por mi profesión. ¿Algo te sonaba? Algo me sonaba. Vale, tenemos también fregasuelos, lavavajillas concentrado. Vale, y si a alguien se le olvida el cacharrito de su casa, pues siempre se puede llevar alguno de aquí. Sí. Aunque luego debe traerlo y volver a rellenarlo. No se trata de que lo compren, lo tiren y luego vengan a comprar otro, porque todos estamos en las mismas, no hemos avanzado nada. Lo importante es que si no tienes en casa, si te quieres llevar uno, pero que luego siempre traigas el mismo. Pero luego ya tienes el cacharrito para traerlo siempre. Eso y además diferentes medidas. Claro, según las necesidades, pues tenemos para medidas más otras. o menos. Hasta limpiacristales multiusos. Por aquí tenemos nuestro jabón de limpieza solidario, que en esta ocasión lo tenemos para Mis Pisadas Gatunas, que es una asociación que lleva poquito tiempo en Villarrobledo. Este es el clásico jabón de la abuela, desde toda la vida. Exactamente. Pero como decíamos, con aceites nuevos, ¿no? Con aceites reciclados o sucios. Claro, este es el típico jabón que hacemos con el aceite usado. En lugar de tirarlo al contenedor... Este sí que va con aceite usado. Sí, el de limpieza no nos importa. El de limpieza claro, puede ir... limpieza va a la ropa o a otras cosas. Claro, no va a dejar ningún tipo de olor a grasa ni nada, porque al fusionar con la sosa ese olor desaparece. Sí. Y lo que nos parece muy interesante de este jabón es que cogemos un residuo que es muy contaminante, 1 litro de aceite contamina más de 1000 litros de agua, si lo echamos por el fregador, o lo tiramos por cualquier otro medio. Entonces lo importante de ese aceite es gestionarlo y hacer algo con él que no contamine. Y por ello hacemos este jabón. Lo que está trayéndonos gente es el jabón, o sea, el aceite suyo de casa, para que nosotros podamos seguir elaborando este jabón, porque todo lo que recaudamos, que vale 2 euros la pastilla, se lo damos a Mis Pisadas Gatunas en esta ocasión,
Más adelante cambiaremos de asociación porque hay muchas en Villarrobledo con las que nos gustaría colaborar y íntegramente todo lo que saquemos de este jabón va para ellas. O sea, cualquier persona de Villarrobledo puede traer su aceite, lo va guardando en un botecito y luego traértelo y colabora también a... Importante que me lo traigan filtrado ya, que el aceite venga más o menos limpio. Que no traigan los restos del pescado, por ejemplo, los restos de tal y cual. Por supuesto. Pues una iniciativa me parece maravillosa, me parece muy buena iniciativa. Te ayudamos a una asociación y también al planeta gestionándose el residuo. Tocáis todos los temas a nivel Madre Natura, pues se llama Madre Natura. El tema reciclaje, el tema ecológico, el tema colaborar también con asociaciones. Muy bien, muy bien. Por aquí tenemos también estropajos que también están hechos con la misma lufa de calabaza que vimos antes, pues la lufa prensada y es para el hogar, es 100% vegetal y 100% compostable. Nos parece también una idea pues muy interesante para quitarnos las esponjas convencionales, que al final son muchos microplásticos, que aunque nosotros no lo veamos cada vez que fregamos... Que al final van a la basura y también van desprendiendo... Y al agua, claro, cuando fregamos la esponja se va deshaciendo poco a poco, aunque no nos demos cuenta, y eso va contaminando y contaminando el agua, y eso al final... mal. Va al mar. Sí, al final todo eso es mal. También tenemos rollos de cocina, que es como papel de cocina, pero está hecho de fibra de bambú. Y se puede lavar. Ah, se puede lavar. Claro. Lo lavas y lo reutilizas. Y vuelves a utilizar el rollo, lo vuelves a montar y vuelves a usar las valleticas una y otra vez y una y otra vez. Y tienen muchísimos usos. Muchísimos usos, porque además el rollo es grande, con lo cual lo tienes para muchísimo tiempo. Y ahora cuando ya te imagino que estará muy usado, lo desechas, se biodegrada del dicho. Claro. Y no contaminas y tal. Y no estamos con el rollo de papel convencional, que cada trocito de papel... rollos, gastamos rollos... Y se gasta muchísimo. Entonces, pues, lo vimos interesante, pues otra alternativa para dejar ese residuo ya también a un lado. Incluso para lavarte la cara después de maquillarte y tal, esto sería maravilloso, ¿no? Podrías usarlo para lo que... sí. Para la cara, para tener... Me parece súper interesante. Y por aquí ya para terminar tenemos nuestras plantas a granel. Ya para que quiera elaborarse en casa alguna cosita o tenga su habilidad, porque también hay que conocer las cosas y cómo saber usarlas. Bueno, pero para eso, si tienes alguna duda, yo te puedo explicar cómo hacerte, por ejemplo, un aceite de masaje para las piernas cansadas, para los dolores musculares, qué plantas puedes combinar. Ahora mismo el lino, para hacerte un gel para fijar el rizo. Estaba pensando en eso, digo, las chicas curly, que es muy acondicionado. Yo no le he terminado de meter el pero alguna vez lo he intentado hacer. Claro. Pero sí, para hacer un fijador natural es el lino. Con el lino. Aparte puedes hacerte fijador, lo puedes congelar y cada día sacarte tu porción. Sí. Bueno, poco a poco, pues... Reconozco que lo he intentado, no llego a jugarme la masa, pero lo intenté. Debería probarlo más. Bueno, eso es ir ensayando. Yo tampoco ir ensayando y aprender a hacer las cosas. Y también tenemos por aquí arcillas para según el tipo de piel o las necesidades que tengas de limpieza, pues para hacer exfoliantes capilares, para hacer mascarillas faciales, baños de barro de arcilla para el cuerpo. Las arcillas tienen muchísimos usos. O sea que si tienes además la curiosidad y la inquietud de hacerte tus cositas, pues Miriam también te proporciona pues los ingredientes para eso, o sea que lo tienes al completo. Más o menos. Me parece muy completo todo lo que podemos encontrar aquí. Uy, cola de caballo, madre mía, para fortalecer el cabello. Anticaída. Para tenerme que llevar algo. Para hacerte un enjuague para después de la ducha, te haces un enjuague, una infusión de cola de caballo y con eso te enjuagas y... ¿También nos servirían para ingerir o no? Estos no, son para uso externo. Sí. No son para hacer una manzanilla tipo infusión y tomártelo. Vamos a ver, la planta es una planta, va a ser la misma, ¿sabes? La cola de caballo es cola de caballo. La cola de caballo y punto. Lo mismo te valdría si... una cosa para la otra. Eso es, lo mismo te valdría si quieres, lo que pasa es que pues yo te aconsejo en el plano de la cosmética, claro, que es a lo que yo me dedico. Lo tenemos ya casi todo recorrido, ¿nos queda alguna cosita? Yo creo que ya estamos. Bueno, nos queda el naranjo, que tienes un naranjo aquí maravilloso como centro de la tienda. Y aquí tenemos, como yo digo, los jabones. ¿Estos son jabones para cuerpo, para manos o para todo? Jabones corporales. Jabones corporales. Podrías usarlo también para las manos, jabón de manos. Pero están diseñados y formulados para el cuerpo. Para el cuerpo. Y son todos de diferentes cosas. Aquí tenemos cerveza. De cerveza.
Está jabón de elaborado con vino, cerveza, con el vino vino, la tinto. vinoterapia también está muy en boga hoy en día. Eso es. Cada uno, claro, con sus propiedades, el de coco. Agua de mar, ya lo verá. Agua de mar, ¿de qué mar? ¿De qué mar te has cogido el agua? Pues claro, el agua no puedes cogerla del mar tal cual, tienes que comprar el agua y tiene que ser un agua que esté tratada. Ah, o sea, que es agua de mar pero tratada, no es que Sí, has sí. llegado a la playa y has cogido ya. Bueno, esto parece Nutella auténtico. No debe ser la referencia a los alimentos, porque hemos dicho que puede dar lugar a algún accidente casero, pero tiene unos tonos vainilla, chocolate, que de esos de cacao. Maravillosos. Cada uno pues está diseñado para un tipo de piel diferente. Para un tipo de piel. Como decíamos antes que los niños pequeños no pueden usar aceites esenciales, pues tenemos varios de ellos que están apuesta también formulados para que los pueda usar toda la familia, como es por ejemplo el de manzanilla. El de manzanilla, pero a partir de los 3 años. No, cualquier edad. Ahí el de manzanilla sí que podríamos utilizarlo para el Eso es. bebé. Para un bebé, no frotarlo directamente con la pastilla, exactamente. pero mojarla en el agua del baño. Que el agua tenga un poquito de gusto al Eso es. jabón, no frotar al bebé. Eso es. Hay que advertirlo, adviértelo porque algunos le pegaron unos buenos frotes a la Eso criatura. Y aquí tenemos el de caléndula y avena, que este tiene que ir genial para pieles atópicas y dermatitis. Es el que más cosas gusta así. para la piel atópica, ¿Verdad? es el que mejor va. Lleva harina de avena y está hecho con aceite de oliva virgen macerado en caléndula durante más de 40 días. Con lo cual para calmante. coger todas sus propiedades. Bueno, pues hasta aquí yo creo que el recorrido por la tienda. Encantada de conocerte y de conocer tu pasión, que espero que a la Igualmente. gente también le apasione. Y bueno, deciros dónde se encuentra Miriam y dónde se encuentra este negocio, Madre Natura. Está en Villarrobledo, calle Estación número 10. Y bueno, pues la gente que no seáis de aquí, de Villarrobledo, bueno, sois de aquí, simplemente pasaros por aquí y hablar con ella, que estará encantada de aconsejaros y de responder todas vuestras preguntas. Y los que seáis de fuera, pues podéis comprar sus productos, podéis también contactar con ella y consultarle cualquier necesidad que tengáis, y lo podéis hacer a través de su Instagram. Os voy a dejar por aquí arriba y en la cajita de información su Instagram, que es Artesanía Madre Natura. Artesanía Madre Natura. Y bueno, pues aquí están saliendo también en imagen su Instagram, que tiene pues ahí podéis ver sus productos, cómo los elabora, cómo los hace, cómo corta los jabones, que a mí me parece una cosa apasionante ver cómo un jabón, que tú ves un taco de jabón blanco aparentemente y al cortarlo pues dentro salen esos colores tan bonitos. Y bueno, pues a través de ese Instagram podéis contactar con ella y estará encantada de haceros llegar vuestro pedido. Y además, si decís que vais de parte de Carmen Médica 54, pues algún regalico, algún descuento, ¿no? Algo tendremos para ellos. Algo tendréis para vosotros, o sea que aprovechar la ocasión. Y bueno, pues hasta aquí, espero que os haya gustado todo esto y sobre todo que os concienciéis que nos estamos cargando el planeta y que esto hay que salvarlo entre todos, que es para todos, porque tenemos que dejarlo en herencia a los que vienen detrás, ni más ni menos. Y yo creo que si quieres decir alguna cosilla de despedida. Pues nada, aquí agradecerte que hayas venido a visitarnos, a interesarte por lo que estamos haciendo y nada, pues esperar que la gente se anime a visitar la tienda y bueno, a valorar los productos y el esfuerzo que estamos haciendo, pues poder reducir la contaminación y el impacto en el medio ambiente. Y que si no pensáis comprar nada, pero queréis acercaros y tomar contacto con este tipo de filosofía de vida, porque es una forma de vida, Miriam también pues está encantada de recibiros. Encantada igual, sí. Así que sin nada más, pues nada, hasta otro día. Un besico. Chao.